Salmo 22, versículos 12 al 21. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Tú me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos. Sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, oh Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Bien, en esta noche vamos a ver que Jesús fue maltratado por nosotros. Hemos visto hasta aquí que este Salmo 22 es muy diferente a lo demás que hemos visto, ¿no? Hemos visto cosas que en la vida de David nunca se cumplieron. Aquí, por ejemplo, el texto dice: horadaron mis manos y mis pies. Del único que podemos decir eso es de nuestro Señor Jesucristo. El único que fue clavado manos y pies fue nuestro Señor Jesucristo. Es claro aquí que se cumple lo que el apóstol Pedro dijo en su primera epístola. En el capítulo 1, versículo 10, cuando el apóstol Pedro dice: el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Es decir, aquí claramente David está hablando en parte de sí, pero también está hablando de un suceso que iba a ocurrir en el futuro. Este Salmo 22 no hay ninguna duda que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías. De hecho, el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, estuvo en los labios de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba en la cruz. Aquí David sin duda está hablando del futuro Mesías que iba a venir al mundo para dar su vida por nosotros. En los versículos 6 al 11, recuerdan, lo vimos la semana pasada, dijimos que el único que ha sido desamparado fue Jesús. Nosotros muchas veces tenemos la tentación quizás de sentirnos que el Señor nos ha dejado, ¿no? Que el Señor nos ha abandonado, que nos ha desamparado. Pero hemos visto que el único que realmente fue desamparado fue Jesús. Porque cuando Jesús estaba en la cruz, fue dejado por el Padre por un momento. ¿Por qué? Porque Él fue hecho pecado por nosotros en la cruz. Y cuando el Padre lo ve colgado en el madero, lo único que ve es pecado. Y el Padre por un momento corta su perfecta comunión que había tenido con Él desde antes que el mundo fuese. Así que el único que realmente ha sido dejado solo, en la oscuridad, en la tiniebla, al punto de que el Hijo desde la cruz dice Dios y ya no le llama más Padre, fue Él, el Señor Jesucristo. Es el único que ha sido realmente dejado solo. Así que podemos tener la seguridad de que en esas ocasiones cuando nosotros nos sentimos solos, realmente nunca estamos solos. El Señor está ahí al lado de nosotros. Lo que pasa es que nosotros no lo sentimos, pero Él siempre está ahí. El único que fue dejado solo fue Él para que nosotros no tengamos que ser desamparados. También aquí Él dice: soy no hombre, soy un gusano. A ese punto de insignificancia el Señor se siente. Y sin buscarlo, en Isaías 52, versículo 13, permítame leérselo, dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Eso va a ocurrir sin duda con el Mesías, pero después de la resurrección, después de la crucifixión, después de ser ascendido al cielo. Primero va a tener que sufrir mucho. En el versículo 14 de Isaías 52 dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Dice aquí que el Señor Jesucristo, cuando fue a la cruz, no parecía un ser humano. Estaba totalmente desfigurado. Dice aquí, desfigurado de los hombres, su parecer. Estaba tan golpeado, tan lacerado su cuerpo, que no parecía un ser humano. Recordemos que los azotes que usaban los romanos
tenían incrustaciones de hueso para poder desgarrar la piel del crucificado. Por lo tanto, el que llegaba a la cruz llegaba totalmente lacerado, totalmente desgarrada su piel. Se podía ver incluso a veces sus huesos asomándose porque la piel era desgarrada con los golpes de los látigos que usaban los romanos. De acuerdo a la ley judía, los azotes para un castigado eran 40. Pero en la ley romana, el soldado romano golpeaba hasta que se cansaba. Por lo tanto, el azote que el Señor recibió fue tanto que por eso Isaías, adelantándose casi 1000 años a la crucifixión, dice, está totalmente desfigurado. Y el Señor lo dice también en el Salmo 22, no soy hombre, soy un gusano. Por eso que sigue diciendo ahora en Isaías 53, que muy probable Isaías 53 parte antes, en el capítulo 52, dice el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Lo notan? El Señor estaba totalmente irreconocible como hombre en la cruz. Estaba tan lacerado que no parecía un ser humano. Era realmente una carnaza. Dice también el versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No hay duda, hermanos amados, que el Señor fue maltratado por nosotros. No solamente fue abandonado, el único en ser abandonado, también Él fue maltratado por nosotros. Y esto, hermanos, esperamos que modifique un poco nuestra visión de lo que es la vida cristiana, de lo que tenemos, de lo maravilloso que tenemos, de la vida cristiana que el Señor nos dio, de la vida de fe que Él nos ha dado, de la vida eterna gratuita que hemos recibido por gracia. Dice el versículo 12 aquí del Salmo 22, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. ¿De qué nos habla el toro? El toro es un animal que nos habla de violencia extrema. ¿Ha visto alguna vez a un hombre montando un dócil toro? Usualmente un caballo, sí. Pero un toro, los toros son el animal de la fuerza. Normalmente no son animales domesticados, domados para ser usados como son los caballos. Normalmente el toro en la ganadería se usa como un animal para la reproducción del ganado vacuno. Aquí David lo usa como una imagen de los enemigos violentos que rodearon al Señor Jesús, violentos, de los cuales no se puede esperar ninguna acción buena, sino solamente violencia extrema, inminente. Y no es cualquier tipo de toro. Dice aquí, toros de Basán. Si hacemos un pequeño estudio de lo que es la geografía bíblica, en Israel, el área de Basán era la tierra más fértil de Israel, donde se cultivaba lo mejor de lo mejor y también donde estaban las mejores pasturas para criar ganado. En una ocasión el profeta Amós, refiriéndose a las mujeres de Israel que se habían olvidado de Jehová y que le decían a sus esposos, vayan y opriman a los débiles para traernos más prosperidad, porque Israel había prosperado mucho, pero se habían olvidado de Dios, el profeta Amós les dice, oíd vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Así que en Basán se criaban engordados ganados. Así que las mejores vacas, los mejores ganados y los toros más fuertes estaban en Basán. Aquí David entonces menciona que estos toros eran los más fuertes. La mayor violencia, la mayor fuerza estuvo alrededor de nuestro Señor Jesucristo en el día de la crucifixión. Dice el versículo 13, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Otra vez la misma imagen,
de bestias salvajes que abren su boca con el propósito de devorar. Y David sabe muy bien de leones. David peleó con sus propias manos con leones. Salvó a sus ovejas de leones y él los mataba con sus propias manos. Pero aquí el Señor Jesucristo estuvo como un cordero. No era como el rey David, defendiéndose de estas verdaderas bestias salvajes que lo maltrataron en el día de la crucifixión, que lo golpearon y que lo laceraron. Por esa razón que el Señor Jesucristo derramó toda su sangre en la cruz. Recordemos que, ¿cuál era la pena capital impuesta por la ley judía? ¿Era la crucifixión? ¿Cómo condenaban a muerte a alguien? Por lapidación, por piedras. Y en una lapidación, el cuerpo humano no le elimina toda la sangre. Pero en la crucifixión romana, los crucificados morían lentamente por desangramiento y por ahogamiento. Era una muerte de desangramiento. Y aquí el Señor ve a estos enemigos que vienen con sus fauces para devorarlos, como león rapaz y rugiente. Tanto cuando el león adulto como cuando los leoncillos pequeños rugen, ¿qué significa? Significa que tienen hambre. En el caso de los leones pequeños significa hambre. Y para el león grande significa cacería. Va a salir a cazar como animal rapaz. Usualmente se habla de aves rapaces, ¿no? Pero estos animales también son rapaces porque ser rapaz significa robar y estar al acecho. Se relaciona con la rapiña y con el robo. Dice el versículo 14, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. No sé si nota lo increíble de la imagen. Dice, he sido derramado como el agua. Aquí la imagen es derramarse, derretirse. Aquí el Señor, lo que le pasó en la cruz es que Él perdió totalmente sus fuerzas, no solamente físicas. Él perdió también su fuerza espiritual. Él estaba tan desanimado. Recordemos que cuando el Señor está en Getsemaní, ya estaba tan desanimado y Él dice, estoy triste hasta la muerte, ¿recuerdan? Y tuvo que bajar un ángel del cielo para reconfortarlo. Imagínense. El Señor Jesucristo sabe de tristeza, sabe de desánimo, sabe cuando nuestro ánimo no hay más y estamos derretidos, estamos derramados como agua. Es muy posible que esta imagen también contenga la imagen del derramamiento de sangre también. Todos mis huesos se descoyuntaron. Todos mis huesos se descoyuntaron. No hay fracturas de hueso en el cuerpo del Señor Jesucristo. Es muy probable que también conectándolo con el Salmo 6, versículo 2, donde dice, todos mis huesos se estremecieron. Recordemos que una de las formas en que los romanos colocaban al crucificado en la tierra era que primero lo clavaban en el piso, luego lo levantaban y había acabado un agujero en la tierra donde el mástil principal caía hacia abajo en la tierra. Por lo tanto, cuando golpeaba la tierra hasta el fondo, este madero que está en posición vertical caía y todos los huesos del crucificado se descoyuntaban. No se rompían, pero sí muchos se dislocaban de los músculos. Un dolor tremendo. Este sufrimiento es el que describe aquí David. Vemos aquí que hay tortura física, hay maltrato, pero no hay huesos rotos. Esto es muy valioso porque si nosotros vamos allá al libro de Éxodo, cuando Dios da al pueblo de Israel las normas del cordero que debían comer en la Pascua, dice Éxodo 12:46, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Ya desde la ley mosaica se nos dice que el animal que era sacrificado para la Pascua, ningún hueso debía ser roto. También en el Salmo 34:20 dice, Él guarda
todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y este versículo se cumple de manera perfecta en Juan capítulo 19. ¿Me acompañan? Juan capítulo 19, vamos un momento al Nuevo Testamento. Juan 19, versículo 31. Dice así: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Hasta ahí un momento, un paréntesis. La razón de quebrar las piernas era para apurar la muerte por ahogamiento. Recordemos que los crucificados, para no ahogarse y morir por ahogamiento, se afirmaban con todo el dolor que tenían en los pies clavados para poder seguir respirando. Pero al momento de que venía un soldado y con un mazazo quebraba las piernas de los crucificados, ya no tenían más fuerza y el cuerpo caía. Por lo tanto, rápidamente los crucificados morían por asfixia. Pero ¿qué dice a continuación? Vinieron pues los soldados, versículo 32, y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Hasta ahí la lectura. Eso del traspasado es Zacarías 12:10. ¿No es asombroso, hermanos amados? El cumplimiento extraordinario, exacto, de la ejecución de nuestro Señor Jesucristo, que murió tal cual como se había previsto, murió, fue maltratado por nosotros, para que nosotros no tengamos que llevar la pena, la culpa por nuestros pecados. Este tipo de muerte no lo conocerían sino hasta mucho después, hasta el tiempo de los romanos. De hecho, hasta aquí, el rey David es el segundo rey de Israel. Roma fue fundada recién cuando muere el rey Usías. Es decir, mucho tiempo después, Roma ni siquiera existía. Y aquí esto es una evidencia de que David está hablando de un tipo de ejecución que el mundo hasta ese tiempo no conocía. Mi corazón fue como cera. Mi corazón fue como cera. Una de las pocas batallas que el pueblo de Israel perdió en el tiempo de Josué, en el tiempo de la conquista, está en Josué capítulo 7. Y dice que cuando perdieron la batalla, dice: el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Eso es Josué capítulo 5, versículo 7. Es decir, un cansancio, un desánimo, una tristeza que no solamente afecta al cuerpo, sino a la parte inmaterial del ser humano. Una desmoralización completa del ser humano, derritiéndose en mis entrañas. Este corazón que representa en el ser humano la voluntad, el vigor emocional, se ha salido de su lugar. Ya no tiene ninguna fuerza y se ha derretido en medio de los demás órganos. Así está el Señor en el momento de la crucifixión, habiendo perdido por un momento la comunión con el Padre, habiendo sido hecho pecado por nosotros, habiendo el Padre cargado en él el pecado de todos nosotros para que nosotros podamos ser salvos en el día de hoy. Volviendo al Salmo 22, dice el versículo 15: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Como un tiesto de agua que fue volcado. Esa es la idea. Secado. Recordemos que normalmente en la Biblia el agua representa la vida, pero aquí, ¿qué le pasó al agua? Se ha ido toda, se ha derramado. Está totalmente seco. No tiene ninguna fuerza el Mesías. El Señor Jesús sabe lo que es sentirse así. Totalmente seco, exhausto, sin la más mínima fuerza, sin ninguna fortaleza, sin deseos de hacer nada. Por eso que cuando el Señor estuvo en la cruz, dijo: tengo sed. ¿Recuerdan?
tengo sed. Pero es una sed, la sed más extrema que podamos imaginarnos. La sed que produce que la boca esté tan seca que la lengua se pega al paladar y que la persona apenas puede hablar. Dice Job 29:10, la voz de los principales se apagó porque su lengua se pegaba al paladar. Es un estado de tal sequedad del cuerpo humano que la lengua no puede articularse para hablar. Sin embargo, el Señor expresó desde la cruz que tenía sed. Eso lo encontramos también allí en Juan 19. En el versículo 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aquí el relato de Juan dice que el Señor tomó el vinagre, pero en otro evangelio dice que el Señor no lo tomó, sino que lo escupió. El vinagre mezclado tenía un efecto de adormecer, un efecto de reducir el dolor, pero el Señor finalmente no lo bebió, porque el Señor quería estar en la cruz con todas sus facultades. El Señor sufrió en la cruz todo el dolor que debía, no evadió ningún dolor allí en la cruz. Me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Recuerdan qué fue lo primero que Dios le dice a Adán y Eva luego de que pecaron? Polvo eres y al polvo volverás. El polvo de la muerte es sin lugar a dudas el lugar cuando va el cuerpo humano a descansar sin vida. Ya Daniel hablaba de esto en Daniel capítulo 12, versículo 2. Él escribió, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Sí, hay muerte, pero ya la Biblia nos empieza a hablar de la resurrección. ¿Recuerdan cuando vimos el Salmo 16? Cuando David habló también del Señor y dijo, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto fue citado en el Nuevo Testamento como un cumplimiento de la resurrección de Jesús. Tanto Pedro lo citó en Hechos 2 y también Pablo más adelante. El Señor gustó la muerte en todo su sentido para que nosotros podamos tener vida. El Señor recibió la corona de espinas para que un día nosotros podamos obtener la corona de la vida. Dice el versículo 16, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Perros me han rodeado. No se refiere al animal, sino a una personificación de las personas más malvadas que puedan haber. ¿Recuerdan cuando terminamos el libro de Apocalipsis? Capítulo 22, versículo 15. ¿Quiénes no entrarán en el reino de los cielos? Menciona a los perros. No se refiere al animal, sino se refiere al individuo más malvado que puede haber y más despreciable. Recordemos que en el mundo antiguo los perros andaban en jaurías por las calles, mordían a las personas, comían basura y eran un símbolo de suciedad y enfermedades. En una ocasión el Señor Jesús contó la historia del rico y Lázaro, ¿recuerdan? ¿Y quiénes venían a lamer las heridas de Lázaro? Los perros. Y los perros buscaban también las migajas de la comida del rico, porque los perros eran el animal más despreciable y sucio. Por eso que los religiosos, sobre todo los religiosos judíos, cuando se referían con un miramiento en menos de los gentiles, se referían a ellos como perros. Aquí el Mesías se siente rodeado por personas despreciables. Les llama también cuadrilla de malignos. Pensando en este versículo, pensando, ¿quiénes son esta cuadrilla de malignos que rodea al Señor? Y en el comentario de Albert Barnes, él dice que son los grupos de personas que estuvieron alrededor de Jesús en el tiempo de su arresto hasta su crucifixión. Y es verdad. Si usted recuerda,
¿Quién miraba atentamente a Jesús en el momento de la última cena? Era Judas, que sale. Y de ahí en adelante llega un primer grupo a rodear a Jesús en el huerto de Getsemaní para apresar a Jesús y llevarlo para su muerte. Luego un grupo lo rodeó para juzgarlo, el Sanedrín. Luego Pilato y otros más lo rodearon para juzgarlo. Luego otro grupo de soldados romanos que lo golpearon. Luego lo llevan delante de una multitud que pide a Barrabás y pide su crucifixión. Luego el Señor recibe la cruz y comienza a caminar hacia el Gólgota. ¿Y quién lo rodeó? Otra multitud. Algunos sí creían en él, pero otros no. Y lo rodeaban y lo escupían y se burlaban de él. Y finalmente otro grupo más que se burlaba de él en el mismo lugar de la crucifixión. Cuadrilla de malignos me han rodeado y horadaron mis manos y mis pies. El Señor fue clavado a la cruz, manos y pies, por nosotros. Contar puedo todos mis huesos, dice el versículo 17. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Otra repetición de que ningún hueso del Señor Jesucristo fue roto y que estos malhechores le observan atentamente. Significa la expresión, no quitan su ojo de encima de él. Versículo 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto se cumple perfectamente en el momento de la crucifixión. En Marcos 15, 24 dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Es decir, aquí vemos incluso la avaricia de los soldados que tomaron los vestidos de Jesús, lo partieron en 4 partes y la capa, la túnica que le dieron de rey, una túnica al parecer valiosa, que no tenía costura sino que era una sola tela, en ella empezaron a jugar suertes. Es decir, los soldados robaron todas las pertenencias que le quedaban a Jesús. Y quien estaba en la cruz era un hombre que estaba totalmente desnudo. Repartieron entre sí mis vestidos. El Señor fue totalmente humillado y desnudado en la cruz. No tenía nada puesto sobre sí y estaba totalmente ensangrentado. Es interesante que la desnudez es una de las primeras cosas que Adán y Eva sintieron después de haber pecado. Lo primero que ellos hacen es cubrirse, pero Jesús tiene todo su cuerpo descoyuntado, fue estirado de tal manera que no puede moverse y no puede cubrir nada de su cuerpo. Su cuerpo está totalmente destruido, es una carnaza ensangrentada y no tiene ningún vestido sobre sí. Está totalmente humillado y despojado de sus ropas. Sus ropas están en el piso donde se están jugando suertes. Allí también en el relato de Juan, en el versículo 23 del capítulo 19, dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Versículo 19 del Salmo 22 dice, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. En medio de todo esto, el Hijo clama al Padre y lo llama. ¿Dice el Nuevo Testamento si fue oído o no? ¿Dice si fue escuchado? En Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice, Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Por eso que la Escritura dice que cuando nuestro Señor Jesucristo muere y entrega el Espíritu, Él dice, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor pasó el momento más oscuro,
terminó el tiempo de la prueba y el Señor muere en plena comunión con el Padre y entrega su vida, y el sacrificio es perfecto. El sacrificio por la culpa de nuestros pecados ha sido totalmente completo y es aceptable delante del Padre. La ira del Padre ha sido totalmente satisfecha. Todos los pecados de la humanidad han sido cargados en el perfecto Cordero de Dios. Por eso que el Señor pidió esto: Señor, antes, acuérdate de mí, no te alejes, apresúrate y socórreme. Hermanos amados, el Señor sabe lo que es estar en una situación así, límite, donde parece que no hay nadie, donde estamos solos. Y Él le pide al Padre: Padre, socórreme, sálvame, fortaleza mía. ¿Saben qué? La Biblia, ¿qué dice en cuanto a su resurrección? ¿El Señor Jesucristo se levantó Él con su propio poder de la tumba? ¿Saben que la Biblia dice que Jesús nunca usó su poder divino para sí mismo? Dice Hechos 10:38, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Quién era el que estaba con Jesús durante todo su ministerio dándole fuerza? El Espíritu Santo y el Padre. Y el Señor Jesús nunca hizo un milagro para Él, nunca. Siempre usó su poder divino para ayudar a otros. Y Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? ¿Él mismo? Dios, dice ahí. Está con artículo en el original, por lo tanto es el Padre. Dios, el Padre, levantó a Jesús de los muertos. Libra de la espada mi alma, dice el versículo 20, del poder del perro mi vida. El Señor le está pidiendo que le libre de este momento. Él no es que no quiere morir. Él lo que no quiere es morir sin la comunión con el Padre. Él quiere morir, pero en plena comunión con el Padre. Él no quiere más la ira de Dios, no quiere más la ira del Padre sobre él. Quiere que se termine, que el sacrificio sea completo, para que luego él entregue su vida en plena comunión con él. Recordemos que eso significa la espada, significa la ira de un rey y del poder del perro mi vida, es decir, del poder de malvados, salvajes y sucios. Termina esta idea con el versículo 21. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Repite nuevamente la idea de estos animales salvajes que están al acecho y hambrientos para destruirlo. Animales que en ese tiempo no se domesticaban. Letales cuernos, letales fauces de león para destruir su vida. Pero el Señor fue librado. Y podemos reflexionar en esta noche, hermanos amados, que si tenemos sufrimiento está en las manos de Dios. Él lo sabe todo. Así como Jesús sufrió y salió adelante y glorificó al Padre, después de esta prueba nosotros también podemos. Si nos aferramos a Él y pedimos socorro a Él. ¿Dónde está Dios? Nos preguntan quizás muchas personas. Dios sigue ahí igual que siempre. Y nos sigue amando igual que siempre. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dice Pablo en 1 Corintios 1:10. Somos sus hijos. Él fue desamparado por nosotros y también vimos en esta noche no solamente que fue desamparado, sino que Él fue maltratado por nosotros, para que nosotros podamos ahora ir al cielo. Y esa es la más grande esperanza que nosotros tenemos, la salvación eterna, gratuita, que Él dio por nosotros. Vamos a orar.